hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, Mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. el Señor es mi luz, mi rey, El que me hace vibrar vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. en mi vida permitir que Él Se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Con mis labios declararé que tú eres Señor. Con mis labios declararé que tú eres Señor.
Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro libertador. Te adoramos. Podemos levantar nuestras manos al Rey de Reyes, a nuestro Señor, al único Dios soberano. No hay nadie como Él. Bendito eres por siempre, mi Dios. Te adoramos, Señor. Dios Trino, te exaltamos. Padre del cielo, te adoramos. Podemos levantar nuestras Alzamos manos. hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza. Que tu pueblo te declare tu poder. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza. Que
tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, Señor. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en alabanza. Que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, al eterno Dios. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, sí Señor. Alzamos hoy tu nombre alto. Que tu reino se establezca en alabanza. Aquí está tu pueblo, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por siempre tú reinas, por siempre reinas. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará.
Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial, los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m. Recuerda que ahora los días miércoles a las 6:30 nos estamos reuniendo tanto presencial como en línea, así que conéctate y disfruta de la presencia de Dios. Hola niños, ¿cómo están? Recuerda que ahora las lecciones de Bethel Kids estarán en Facebook y en YouTube a las 5 de la tarde, entonces no te lo puedes perder, va a haber muchas sorpresas, historias y te vas a divertir. Invita a más amigos, te esperamos. Hola, bienvenidos a la sección preguntas y respuestas. La pregunta del día de hoy es: ¿cómo reducir mis tiempos de ocio? Y bueno, esta pregunta es muy importante y más ahora porque creo que la mayoría de los jóvenes batallamos un poco en esa área. Recordemos que Dios nos ha dado muchos regalos, entre ellos nuestros dones, talentos, pero también nuestro cuerpo y nuestro tiempo. Así que Dios siempre ha mencionado en la palabra que nosotros somos mayordomos, es decir, nosotros somos administradores de todo lo que Él nos da, incluido nuestro tiempo. Por eso es que nosotros debemos invertirlo en cosas que sean para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Cuando tú enfocas toda tu energía en cosas que te hacen bien, como leer la Biblia, como hacer ejercicio, como estudiar, pasar bien tus exámenes, tener cursos de música, de muchas áreas en las que tú puedes desarrollarte, vas a tener buenos frutos. Recuerda que lo que sembramos cosechamos, así que toma nota de esto e invierte bien tu tiempo en cosas que te hagan bien. Recuerda que vamos a estar respondiendo todas tus preguntas y escríbelas por favor a el Facebook e Instagram de la iglesia. ¡Atención! 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 ¡Hola! Kids, ¿Y familia? Bethel, el horario ha cambiado. Así es, familia, los esperamos cada domingo a partir de las 5 de la tarde. Así es, a las 5 de la tarde para que vean todas las aventuras que hemos visto en Bethel Kids. Sí, familia. Júntense como familia, papá, mamá y todos los niñitos en casa para que juntos vean Bethel Kids y no se pierdan de ninguna lección que tenemos para ustedes. La clase de al rato está súper buena, ¿eh? Ya me contaron de qué trata. Por favor, no se la pierdan. Así es que, familia, nos vemos al ratito. ¿A qué horas? ¡A las 5! Bienvenidos el día de hoy a otra sección de Mejora tu vida, y el día de hoy te vamos a decir algunos beneficios por qué es bueno estar en movimiento. Y una de las cosas que nos dicen es que por cada 30 minutos que nosotros estemos sentados, tienes que por lo menos pararte un minuto a caminar o a moverte o a mover todas las partes de tu cuerpo para que estés en movimiento, ya que con este asunto de la pandemia pues nos han mantenido más tiempo sentados trabajando, ya sea si tú estudias o si tú trabajas o haces el famoso home office, pues la recomendación es que te pares. Siempre estar en movimiento te va a ayudar muchísimo porque va a acelerar tu metabolismo. Esa es una de las cosas que va a mejorar, te va a mejorar que la circulación en la sangre sea más fluida. Esa es otra de las cosas, y también pues nos va a ayudar a que nuestro cerebro esté trabajando de la manera adecuada. Entonces estos son algunos beneficios que tienes al pararte, ya que pues ahora estamos trabajando a distancia, ¿verdad? Y de diferente manera, pero el cambio, ¿verdad? Siempre uno lo hace con los mejores beneficios que tomamos en cuenta. Así que nos vemos en el siguiente episodio.
Bienvenidos a Betel Noticias. Hoy comentaremos las noticias más relevantes de la semana. Número 1. Pew Research Center, una organización cristiana, menciona que las restricciones gubernamentales hacia la Iglesia Cristiana Evangélica estaban en su punto más alto antes del COVID-19. Número 2. Hay una gran conmoción en Francia, ya que se descubrió que la Iglesia Católica Francesa abusó sexualmente de más de 216,000 niños desde 1950. Con esto se dice que durante 70 años la Iglesia Católica abusó de más de 8 niños por día. Número 2. Esta semana se registró una caída en Facebook, WhatsApp e Instagram, lo que costó a la empresa más de 8,000 millones de dólares. Número 3. El pasado 3 de octubre, más de 300,000 personas marcharon a favor de la vida. Los organizadores comentan que más de 1 millón de personas marcharon a favor de la vida y en contra del aborto en toda la República Mexicana. Número 4. En Honduras, los cristianos evangélicos son mayoría, ya que el 43.8% de la población se considera cristiana evangélica, mientras que el 38.5% se considera católico. Bueno, así llegamos al final de todas nuestras noticias. Esperemos que te haya gustado mucho y nos vemos hasta la próxima. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por la bendición de estar sanos, de estar bien, de estar congregados hoy aquí. Gracias, oh Dios. Oramos en Cristo Jesús, que tú nos des el alimento que tienes para nuestro espíritu y que tú me uses para transmitir tu palabra por medio del poder y la gracia de tu Espíritu Santo, y que también a los oyentes tú abras su entendimiento, los ilumines para que al recibir la palabra produzca vida, produzca lo que tú deseas. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Padre. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias en San Mateo capítulo 13. Y el tema que hoy quiero compartir con ustedes es la parábola del tesoro escondido. La parábola del tesoro escondido. Y las parábolas de Jesús son muy hermosas. Cuando he visto las parábolas, las historias, la vida de Jesús, las películas para niños sobre la vida de Jesús, sobre los apóstoles, sobre la iglesia, a mí me emociona. Y yo quiero que se imaginen a Jesús que está quizás sentado y la gente está alrededor también sentada, y Jesús les va a contar una parábola. Ya les dije que una parábola es una forma literaria, es un estilo para contar una verdad espiritual usando una realidad natural. Así que si están listos, voy a leer San Mateo capítulo 13, el versículo 44. Y dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Voy a parar aquí porque viene otra parábola después. La que viene después se llama la parábola de la perla de gran precio. Pero ahora vamos a hablar de la parábola del tesoro escondido. Y vamos a ver, por ejemplo, algunas palabras clave. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? Al tesoro escondido. Bueno, vamos a ver qué es el reino de Dios, porque la Biblia dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué significa eso. Pero más adelante, a manera de introducción, vemos aquí, dice, que un tesoro escondido. Tesoro significa algo de valor incalculable. Quizá usted ha escuchado de gente que cuando está labrando el campo se encuentra como que algo ahí está atorando el arado y de repente dice, hay algo, quizás es una piedra y de repente no, es un jarrón lleno de monedas de oro. ¿Cuántos han escuchado alguna historia así como esta? Yo he escuchado varias. Conozco una familia en una comunidad aquí cerquita que estaba trabajando su papá con el tractor y de repente sintió como que algo así como que tronó y dice, ¿qué será? Estaba barbachando y de repente cuando se dieron cuenta había dinero ahí, una olla, un jarrón, y con eso pudieron comprar casa aquí en nuestra comunidad, sus hijos fueron a la escuela y bueno, una historia increíble. Algunos dicen que cuando fueron las guerras de la revolución, por ejemplo, Venustiano Carranza con su ejército llegó hasta la parte sur, por ejemplo aquí, y la gente de miedo escondía sus cosechas, escondía el dinero y algunos lo ponían en terrenos cercanos a su casa, otros debajo de algún lugar dentro de su casa. He escuchado gente así que habla. Pero imagínense, tesoro escondido se refiere a algo que vale muchísimo. ¿Y qué es lo que vale más? Mire, le voy a decir, las cosas espirituales o las cosas materiales. A ver, vamos por pasos. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué vale más? ¿El trabajo o su salud? Ya usted me dijo. ¿La escuela o su salud? Pues la salud, es la vida. La vida vale más que el trabajo, la vida vale más que el estudio, la vida vale más que el dinero, la vida vale más que el juego, la vida vale más que cualquier otra cosa. Okay. Ahora vamos a otro ejemplo. ¿Qué vale más? ¿Lo material o lo espiritual? Pues ya sé que ustedes me van a decir lo espiritual, porque lo material se acaba. A veces deja de tener su valor porque de repente ya hay otra cosa. Pero lo espiritual vale mucho. Lo espiritual no se acaba. Pero ahora vamos más adelante. ¿Qué vale más? ¿Su cuerpo, que es la salud de su cuerpo, o la salud de su alma? ¿Qué vale más? Ya sé que algunos me van a decir, el alma. El alma vale más que nuestro propio cuerpo. Es cierto que lo cuidamos, nos protegemos ahora por lo de la pandemia, pero el alma es más importante que el cuerpo. Y la Biblia dice que no se puede pagar ni comprar con nada de todo el oro del mundo el alma de una persona. Vale mucho. Pero ahora, ¿qué vale más? ¿El reino de Dios o el alma? El reino de Dios. Es lo que vale más. Ahora, cuando dice tesoro escondido, se está refiriendo entonces a algo que vale mucho, mucho, mucho más y que quizá para muchos está escondido, pero está cerca. Y cuando me refiero al tesoro escondido, yo quiero decir, en este contexto es el amor de Dios, la salvación.
el amor de Dios para salvación. Ese es el tesoro escondido. Ahora, cuando dice un hombre halló, un hombre se refiere a cada persona en esta tierra. Y luego dice, lo esconde de nuevo. No se refiere a que está en un terreno que no es de él, porque eso sería una falta de ética. Que tú estés, por ejemplo, sé de historias de gente que está trabajando en un terreno que no le pertenece, pero que lo rentó quizá, y ahí se encuentra el tesoro. Y de repente, pues puede ser un trabajador de una máquina, una retroexcavadora, puede ser un tractor, y suena como que hay algo. Se baja y dice, aquí está la olla de dinero. Y ya de repente ve cómo hace, lo mete en su maleta, en su mochila y se desaparece. Es más, hasta yo creo que abandona la máquina y se quedó ahí todo. Jesús no está hablando así un problema de ética. Cuando dice que el tesoro escondido en un campo, campo se refiere al mundo. Ese tesoro está aquí en el mundo, pero para muchos está escondido. Y luego dice, un hombre, cualquier persona, lo halló y cuando lo halló lo volvió a esconder. ¿A qué se refiere? Se refiere en el contexto de que no quiso que nadie se lo quitara. Es como decir, yo lo encontré y nunca jamás quiero perderlo. Eso se refiere al amor de Dios y la salvación, que cuando la encontramos no queremos perderla. Luego, más adelante dice, y entonces va y vende todo lo que tiene. ¿Qué significa vender? Para mí, vender significa renunciar con lo que tú tienes. A muchas personas, a nosotros, nos cuesta trabajo despojarnos, desprendernos de las cosas que nosotros tenemos y que quizá tienen una significancia por la conexión emocional o sentimental de la familia, que fue un regalo, una herencia, porque en un cumpleaños me lo dieron, porque pues me recuerda a mis padres, porque esto fue adquirido con mucho esfuerzo. Entonces nos cuesta trabajo desprendernos de eso. Hay personas que yo les digo, oye, ¿por qué no dejas todo ya? Te puedes comprar algo nuevo. Ahí lo tienen. Así sea viejo, pero ahí lo tienen. Se aferran a tenerlo. Hay personas que dicen, es que me lo dejó mi padre. Es que me acuerdo que ese cochecito hace 30 años y ya está todo destartalado porque no le ha metido nada de mantenimiento, pero ahí está, dice, porque es de él. Bueno, no quiere renovar. Hay personas así, pero este hombre no. Este hombre dijo, yo encontré ese tesoro, así que no voy a permitir perder eso que encontré, y todo lo que para mí me impida tenerlo, voy a renunciar. Todo lo que impida. Y si es el amor de Dios a través de su salvación, que nos muestra su amor, y si vamos a perder la salvación, pues vamos a quitar todo lo que nosotros tenemos que nos va a impedir. Eso significa abandonar, significa renunciar, significa quitar, significa despojarse, con tal de tener lo que hemos encontrado, que es la salvación. Y cuando dice, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y cuando dice compra, no se refiere que está pagando, porque la salvación cuesta mucho, pero no podemos pagar por la salvación de nuestra alma. Lo que está diciendo es adquirir, es aceptar, es recibir. Entonces, renuncia a todo lo que le va a impedir tener ese regalo, ese tesoro, y busca cómo aceptarlo. ¿Cómo lograr tener eso? ¿Ok? Entonces vemos 3 acciones que este hombre hace y que cada uno de ustedes debe hacer. Primero, encontrar el tesoro. Segundo,
renunciar o vender todo lo que nos impida adquirirlo. Y número 3, comprarlo. Voy a repetir. Encontrar, puedo decir renunciar, y la otra, aceptar. Entonces voy a resumir. Al considerar 3 acciones que varias personas aplicaron al encontrarse con el amor de Dios, 3 acciones que aplicaron varias, miles de personas en el mundo que han aplicado al encontrar el amor de Dios, podemos ver que la salvación vale más que todo lo del mundo. Voy a repetir esta premisa, esta proposición. Al considerar 3 acciones, lo voy a hacer más específico, que los cristianos hemos hecho al encontrarnos con el amor de Dios, podemos ver que la salvación de Dios tiene un valor incalculable. Vamos a ver la primera acción. Encontrar. Encontrar. ¿Qué significa encontrar? Bueno, la Biblia dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a través de ellas ustedes van a encontrarme a mí. Vamos a leer, fíjense, San Juan 5. Bueno, les dije San Juan es primero San Juan 5, ya después vamos a ver el otro pasaje, ¿ok? San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesús. Entonces podemos decir que ese tesoro es la vida eterna, es el amor de Dios, es la salvación de Dios. Encontrar el amor de Dios, encontrar la salvación de Dios es encontrar la vida eterna, es encontrar a Jesús mismo. ¿Ok? Entonces, encontrar la vida eterna. ¿Cómo se encuentra la vida eterna? Miren, para muchos puede ser sin buscarla. Mucha gente anda caminando y sin intencionalmente salir a buscar, se han encontrado con Jesús, con el amor de Dios, con la salvación. Y voy a explicarlo más. Entonces vemos la primera acción que miles de creyentes hemos aplicado es primero encontrar el tesoro. ¿Y cómo vas a encontrar la vida eterna? En Cristo. ¿Y cómo vas a encontrarlo en Cristo? Escudriñando las Escrituras. Escudriñar, me lo imagino como un arqueólogo que está excavando y pone sus hilos por centímetros, ¿verdad? Y los va midiendo, va escarbando, va poniendo otro punto, otro hilo, y lo hace con tanta precisión y se encuentra con una pieza y empieza con una brochita quizá a quitar con mucho cuidado, a examinar con una lupa o quizá en un microscopio, a analizar la tierra, ver los niveles o las capas de la tierra, el tiempo y así, con mucha minuciosidad. ¿A qué se refiere? Que tú vas a encontrar la vida eterna cuando tú no solo leas de carrera las Escrituras, sino que tú las escudriñes. Si tú no sabes leer, que tú pongas atención, que tú escuches
Y entonces cuando tú te pones atento, concentrado a lo que Dios dice en su palabra, de repente va a venir algo en tu mente, una luz, una verdad. Y ¿sabes qué va a producir? Para toda persona es una regla: gozo. Cuando alguien encuentra un tesoro, ¿qué creen que pasa? Gozo. La gente tiene gozo. Y entonces cuando una persona ha encontrado la vida eterna en Cristo Jesús, el amor de Dios en Cristo Jesús, ¿qué creen que pasa? Hay gozo. Pero es un gozo indescriptible. Siente gozo. De tal manera que él dice, yo no sentía eso antes. Yo me siento diferente. Yo no sé qué me pasó, pero yo siento un gozo indescriptible y no lo cambio. Algunos dicen, yo he estado quizá en una fiesta. Quizá alguien dice, yo me he embriagado. Quizá gradué de una carrera. Quizá conseguí un buen trabajo y eso me ha traído felicidad. Quizá tengo un bebé y eso trajo gozo a mi casa. Pero estas alegrías y gozos se quedan muy, muy cortas, porque ese gozo que yo siento es tan grande que yo no lo cambio por nada. Eso es lo que va a producir. A mí me pasa que cuando yo estoy leyendo la palabra, de repente como que algo salta, un pasaje, una verdad, y créanme, estoy hablando en serio, me produce un gozo indescriptible. Yo digo, ¿de dónde salió? Si yo varias veces he leído esto y como que no lo había encontrado, y ahora que estoy leyendo, qué increíble, y me siento contento. Hasta a veces, no sé, quizá voy a tomar un vaso de agua y digo, qué increíble, qué milagro. Oye, no había visto eso, y lo escribo y lo anoto y digo, voy a compartir de eso, voy a contarle a otros esto. Es un gozo. Pero la primera reacción que una persona tiene cuando se encuentra con Jesús, con el amor de Dios, con la vida eterna, es gozo. Eso tú debes experimentarlo. Si tú estás buscando la vida eterna, acuérdate que vale más que el alma, y el alma vale más que el cuerpo, y el cuerpo vale más que la educación y que el dinero. Imagínate ese valor. Si tú estás buscando la vida eterna, créeme que tú la vas a encontrar escudriñando la palabra de Dios. Y cuando tú escudriñas la palabra de Dios, quizá no por ti mismo, quizá como ahora, escuchando, estudiando la palabra, va a producir un gozo. ¿Y qué crees que va a haber? Segunda acción, y es abandonar. Tú no puedes recibir algo nuevo si en tus manos tienes algo que no quieres dejar. Es como un niño que tiene en sus dos manos dos paletas, una en cada mano, y quiere más, y está frente ahí a la piñata que se acaba de romper, y el niño está ahí, quiero más, pero no quiere soltar lo que tiene en su mano. Y quizá un adulto le dice, te voy a regalar esto, y él dice, pues no quiero. ¿verdad? O sí quiero, pero no quiero soltar. Y a veces le decimos, mira, deja esto, ponlo aquí, no pasa nada, nadie te lo va a quitar, pero tus manos deben estar libres para poder recibir. Entonces la segunda acción que aplicaron y hemos aplicado miles y miles de cristianos, millones de cristianos en el mundo, es abandonar. Y cuando digo abandonar, me refiero la vida pasada, triste, las costumbres que te causaron dolor. Abandonar, me refiero esos esquemas de pensamiento, de conducta, esas tradiciones tóxicas que te trajeron hasta el punto donde tú estás ahora. Hay una frase que usamos: si queremos cambiar o hacer cosas nuevas, tenemos que dejar lo que estamos haciendo de costumbre. ¿Queremos cambios? Hay que hacer cosas nuevas. Entonces, hay que dejar. Y vean, la Biblia dice que este hombre fue y vendió todo. Ahora,
Cuando digo también abandonar, yo me refiero no necesariamente que tú, se me ocurre, quemes tu casa y te quedas sin nada. Tampoco me refiero que tú tengas que dejar tu trabajo, tu escuela y digas, pues ahora renuncio a todo, aquí estoy, ya no hago nada. No me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo que tú lo pongas como si fuera algo que ya no tiene valor. Que ahora lo que tiene valor te atrae, te apasiona y tú dices, ¿qué es lo que me va a impedir tener eso? Jesús dijo algo, si tu mano derecha te es ocasión de caer y no encontrar, no tener la vida eterna, córtate entonces la mano derecha. Hasta ese punto, fíjate. Si tu pie te es ocasión de que tú tropieces y caigas y no llegues a la vida eterna, córtate tu pie. Ahora, no está diciendo exactamente que te cortes la mano y el pie. Recuerdo de una persona que se dedicaba a robar mucho y entonces dijo, ¿qué haré para saldar todo lo que he hecho? Pues se cortó la mano. Él pudiera haber hecho cambios. Decir, bueno, con esta mano robé, ahora con esta mano voy a trabajar para pagar lo que robé y también para ayudar a los demás. Entonces no se trata exactamente de cortarse la mano y el pie. Pero sí, si fuera así, yo hasta sigo insistiendo, y si esta mano es la que te va a llevar al infierno, mejor córtatela, en algún sentido, quizá puedo decirlo así. Pero habla de la gravedad de que si estamos haciendo cosas y tenemos cosas, poseemos o hacemos, porque el andar significa el hacer, el caminar, ¿dónde andamos? Y las manos significa el hacer y andar. Si eso nos va a impedir tener la vida eterna, necesitamos hacer cambios. Ahora, la tercera acción dice aceptar. Fue y compró. Y cuando dice compró es que, te voy a decir, las cosas que cuestan las valoras. Y las cosas que no cuestan no se valoran. Por eso cuando dice fue y compró, significa que tuviste que pagar un precio. ¿Y sabes cuál es el precio? Renunciar al pasado. Hay mucha gente que no quiere renunciar a su pasado. No quiere quizá abandonar a esos malos amigos, si podemos decir, malas compañías. No quiere abandonar, le cuesta mucho trabajo. No quiere dejar eso. Ese es el costo. El costo de seguir a Jesús es renunciar todo lo que poseemos y ponerlo en segundo o tercer término. Ahora vamos a ver, para terminar, algunos personajes en la Biblia que aplicaron eso. Yo le voy a mencionar 3, pero son miles. Quizá usted es un ejemplo. San Juan capítulo 4 habla de la mujer samaritana. ¿Cuántos han escuchado la historia de la mujer samaritana? Casi la mayoría, ¿verdad? En Semana Santa. Bueno, la historia es esta. Esta mujer llevaba un cántaro, se dirigía al pozo, el pozo de su antepasado Jacob, y ahí en el pozo, sentado, estaba Jesús. Jesús era judío en la carne. Entonces Jesús se dirigió a ella porque ella no le habló primero a él. Los judíos y samaritanos no se llevaban, pero Jesús inició la conversación y le dijo, mujer, dame de beber. La mujer se sorprendió y le dice, ¿tú, un judío, me pides a mí de beber? ¿Cómo? Si los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo y quién es el que te está diciendo dame de beber, en lugar de que yo te pida, tú me pedirías. Y entonces esta mujer empieza ya a pensar, bueno, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres más grande que mi antepasado, el padre Jacob, que escarbó este pozo? ¿Quién eres tú? Y entonces Jesús le dice, oye, fíjate que si tú supieras
¿quién soy yo? Yo te daría agua que salta para vida eterna. Si tú supieras que eres un profeta, bueno, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, es que no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque ahorita no tienes marido, pero ya has tenido, ¿cuántos maridos? 5 maridos. Y con el que tú vives, ese no es tu marido. Estás en adulterio. Y la mujer entonces empieza a decir, se me hace que este es un profeta. Y empieza a decir, pero es que a mí me enseñaron que se debe adorar así. Vean lo que dice, mire. En San Juan capítulo 4, versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es como estaba diciendo, es que ustedes dicen que en Jerusalén y a mí me enseñaron que aquí en Samaria. Así hay gente. Es que ustedes dicen que la Biblia, ¿no? Pero a mí me enseñaron que el Corán. Otros, pues es que a ustedes les enseñaron esto, que así se debe adorar, pero a mí me enseñaron así. Entonces, por fin, ¿cuál es la verdad? Así estaba la mujer. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Y fíjense lo que dice Jesús. Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, o sea, es invisible, no se ve. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hay gente que está buscando algo, ante qué o ante quién inclinarse. Y dicen, es que yo traigo un esquema de pensamiento, un conjunto de ideas, de tradiciones, de ritos que chocan con lo que yo encuentro en la Biblia. Me cuesta trabajo porque es toda mi vida. Yo tengo que renunciar con todo eso que me enseñaron desde niño. ¿Cómo? Sí, muchas veces tienes que dejar eso. La mujer dice, es que a mí me enseñaron que en Samaria. Ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Por fin dónde? Y Jesús le dice, ni es en Samaria, ni es en Jerusalén. Dios está donde sea. Es más, aquí está en México, aquí en Oaxaca, aquí en Ochitlán. Amén, lo creemos, Él está aquí y debemos adorarlo. ¿Y cómo se adora? En espíritu y en verdad. Tú no lo ves, es espíritu, pero es una persona real, pero no lo ves, es invisible, pero tú lo debes adorar en espíritu y en verdad. Y entonces, ¿qué pasó con la mujer? Fíjense, dice el verso 25. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Ay, ay, ay. Cuando la mujer escucha que es Jesús, ¿qué creen que pasa? Ay, ay, ay.
Entonces, dice, sus discípulos llegaron y se asombraron de que Jesús estaba hablando con una mujer y no lo interrumpieron. Entonces la mujer dejó su cántaro. Mire, fue un descubrimiento. ¿Qué creen que produjo en ella? ¿Temor? No. ¿Dudas? No. Gozo. Descubrió, encontró el tesoro. Dejó su cántaro, ya no le importó. Se fue corriendo a la ciudad y fíjense lo que hizo. Se fue y entonces, versículo 28, le dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, ¿qué creen que pasó? El gozo que estaba en ella no se podía contener. Cuando una persona encuentra el tesoro escondido, como esta mujer, que es la vida eterna en Cristo, el amor de Dios en Cristo, ¿qué creen que produce? Gozo. Y ese gozo se está derramando, que quiere contarle a su mamá, a su papá, a su cónyuge, a sus hijos, le quiere decir a sus parientes, a los tíos, a los compañeros de escuela. Está gozoso. Y la gente dice: oye, cálmate, a ver qué te está pasando. Y él dice: es que es un gozo. Vengan, te invito a la reunión. Oye, vamos a leer la Biblia. Oye, es más, te regalo una Biblia. Oye, ¿por qué no vienes? Mira, yo me siento con un gozo. Y luego dice el apóstol Pablo que el reino de Dios es gozo, paz, justicia y paz. ¿Y cuándo es justicia? Es que tú has encontrado que en Cristo hay perdón, que en Cristo puedes entrar al cielo, no importa lo que tú hayas hecho. Así hayas sido un asesino, así hayas hecho cosas horribles, Dios te ama y te perdona. Y tú dices: ya no lo vuelvo a hacer, como la mujer pecadora. Cuando esta mujer encontró el tesoro, dejó su cántaro, se fue y le dijo a los hombres. Y estos hombres fueron y vieron a Jesús. Y fíjense lo que dice en el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, bueno, el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo, en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Mira, cuando hay gozo en tu corazón, tú vas a querer ir hasta los confines de la tierra para decir: he encontrado el tesoro. Hay gozo en tu corazón que no lo vas a querer cambiar por nada. Y tú vas a decir: no quiero tener algo que pierda yo el gozo. Si esto me va a quitar el gozo, lo quito. O lo abandono, lo renuncio. Quiero seguir sintiendo ese gozo y la paz. Y esta mujer encontró el tesoro, renunció a su vida pasada y compró, aceptando a Jesús, ese regalo. Quiero ir con otro ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, el camino de Dios, los trajese presos a Jerusalén. La historia es esta. Pablo era un hombre religioso, un hombre estudioso de la ley de Moisés. O sea, primero vemos a una mujer adúltera y con muchos problemas en su matrimonio. Una mujer carente de amor, que buscaba en un hombre y nada, en otro hombre y nada. Una mujer falta de amor. Encontró a Jesús. Pero ahora vemos a un hombre religioso. Un hombre religioso y un hombre bien portado. Conocía mucho de Dios, de las leyes, pero tenía un problema. No conocía a Dios.
quizás se sabía mucho la Biblia. Bueno, sí se la sabía. Y era celoso de su religión. Él dice, la mía es la mejor religión de todo el mundo. Así que cualquiera que creía en Jesús, para él era su enemigo. Hechos capítulo 9. Y entonces fue a las autoridades a que le dieran una carta de autorización para buscar a los cristianos, sacarlos, quizá arrastrarlos, torturarlos, amarrarlos, encadenarlos, llevarlos presos a la cárcel y que ahí se murieran. Pablo no era una persona buena, era celoso, pero también era muy violento. Imagínense a cuántos había llevado a la cárcel. Quizá tú así eras, quizá muy celoso de tu religión y te llenaba de odio y de coraje ver a otro que seguía a Jesús. Bueno, así le pasó a Pablo. ¿Qué pasó? Pero dice, más venido, versículo 3, por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Un encuentro. Él ni siquiera estaba pensando, estoy buscando el tesoro. Simplemente en ese momento. Dos preguntas que hizo. ¿Quién eres, Señor? Y después, ¿qué quieres, Señor, que haga? Esas son las dos preguntas que todos tenemos que hacernos. La primera pregunta es cuando nos encontramos con el tesoro que es Jesús, la vida eterna, el amor de Dios. ¿Quién eres, Jesús? Y cuando sabemos quién es Jesús, ¿qué creen que va a pasar? Todo lo demás ya no tiene valor. Vean lo que dice Filipenses capítulo 3. Es la misma historia de Pablo. El apóstol Pablo dice, en Filipenses capítulo 3, si me acompaña, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a dar toda una lista de sus logros, es como su currículum vitae. Dice, circuncidado al 8º día. Mis padres eran puntuales para cumplir la ley. Fueron circuncidados. Fui circuncidado al 8º día conforme la ley. Luego dice, del linaje de Israel. Descendiente de un israelita. De la tribu de Benjamín, orgullosamente. Hebreo de todos los hebreos. Es como decir, si alguien va a representar a los hebreos, ese soy yo. Hasta mi raza, mi color, mi creencia, mis tradiciones. Me saqué 10 y soy el representante de los hebreos. Más adelante dice, en cuanto a la ley, no hombre, pertenezco a la secta más estricta en el cumplimiento de la ley. Soy el más celoso de todos los que cumplen la ley. Luego más dice, pero en cuanto a celo, nadie me puede comparar. Yo era un perseguidor de la iglesia. Miren, hace muchos años, hago un paréntesis. En nuestras reuniones estábamos orando, cantando y de repente aventaban piedras. Nos aventaban piedras. A mí me han querido matar,
me han perseguido. Quizá también a usted, no dudo. Pablo era un celoso religioso, perseguía a los cristianos. Y en cuanto a justicia, era irreprensible. No le podían encontrar ninguna tacha. Cuidaba todo. Pero ¿qué le faltaba? Encontrar el tesoro. Y vean qué pasó. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Esa es la segunda acción que les hablaba. Encontró, luego abandonó, dice, como pérdida por amor a Cristo. Cuando tú llegas a conocer el amor de Cristo, ¿qué creen que va a pasar? Viene un gozo y ¿qué crees? Todo lo demás ya no tiene valor. Se queda en segundo lugar o más. Dice, ciertamente, verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y quiero conocer ese amor de Dios. Así que esa es la segunda persona que les platico. La tercera, me gustaría mencionarles en Hechos capítulo 16. Me gusta esta historia. En el capítulo 16 de Hechos, versículo 11, un carcelero, un encargado de cuidar a los presos en la cárcel. Dice en Hechos capítulo 16, les voy a platicar el contexto. Pablo y Silas y Timoteo y Lucas se fueron a una ciudad llamada Filipos. Y mientras caminaban pasando por el mercado, porque iban a la orilla del río a orar y a explicarle a las mujeres acerca de la Biblia, de la fe en Dios, mientras pasaban todos los días por la plaza, había una mujer, una muchacha que adivinaba y ganaba su patrón mucho dinero adivinando. La muchacha era su trabajadora. Así que un día de esos pasó Pablo y la mujer dice, estos son los hombres de Dios, hijos del Dios Altísimo. Y así cada día, y el apóstol Pablo dijo, ya me cansé de esto. Esto no es normal. Así que entonces se acercó a la mujer, estaba endemoniada por un espíritu de adivinación, puso sus manos sobre ella, reprendió al espíritu. Fíjense lo que dice aquí. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual le daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió el espíritu de esta muchacha en esa misma hora. Y como sus amos vieron que ya habían perdido la esperanza de ganancia, ¿qué creen que pasó? Prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante las autoridades. Y ahí, ¿qué hicieron? Los juzgaron según sus costumbres de ellos, diciendo lo que dice el versículo 21. Estos hombres, dice, alborotan nuestra ciudad, verso 20-21, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, otro tipo de personas que encontramos son las personas que hacen cosas ilícitas, que se enojan. Estos cristianos nos están echando a perder el negocio. Ya no se va a vender alcohol. Ya mucha gente ya no va a querer emborracharse.
estoy en contra de los cristianos. Otros van a decir, pues ya mi negocio acerca, no sé, de la pornografía ya no va a funcionar. Pues, ¿qué más? Y así enliste usted qué negocios se van a ver afectados cuando la gente sea libre. Eso se van a enojar. Y entonces metieron a Pablo y a Silas a la cárcel. ¿Qué pasó? Dice el versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era una herramienta en la cárcel que aseguraba los pies y aparte las manos encadenadas. Estaba en una posición incómoda. Pero dice la Biblia, versículo 25, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Me gusta mucho. Oraban, cantaban, oraban y cantaban. Y vino un terremoto, dice. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, estaba durmiendo, no estaba cuidando a los presos. Dice, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Me gusta mucho. Amados, cuando uno acepta a Cristo, hay gozo. ¿Se quieren poner de pie? ¿Cuáles son las 3 acciones que hicieron estos hombres? La mujer samaritana encontró el tesoro, la vida eterna en Cristo, el amor de Dios en Cristo, la salvación en Cristo. ¿Y qué hizo? Dejó sus tradiciones, su vida pasada y vino a Jesús. ¿Y qué pasó? Sintió gozo. Y ese gozo la llevó a compartir a la gente. Vengan, vengan, yo quiero que escuchen a Jesús. Miren, Él me dijo, ¿quién era yo? En Él encontré gozo. Luego vimos de Pablo, 3 cosas que hizo Pablo. Encontró el tesoro escondido y él dijo, todo lo que yo he hecho es basura comparado con el amor de Dios que he encontrado. Y dice la Biblia que siendo un gran perseguidor, un celoso de su religión, que fue hasta cómplice de la muerte del primer mártir llamado Esteban, la Biblia dice que se convirtió en el gran predicador de los gentiles. Fíjese, yo he escuchado historias de gente que es enemiga del evangelio, pero cuando se entrega a Cristo, amados, se convierte en un fiel seguidor de Cristo. Así que los más celosos y enemigos acérrimos de Cristo vienen a ser los más fieles seguidores de Cristo, como Pablo. Él encontró, renunció todos sus logros por querer el amor de Dios. Y tercero, este carcelero de Filipo fue intempestivamente, en medio de un terremoto, él encontró a Jesús, se quería matar. ¿Por qué? Porque las autoridades en el tiempo de los romanos en aquel entonces, ellos decían al encargado de la cárcel, tú eres responsable. Si un preso se va, a ti te vamos a matar, tú vas a pagar. Y cuando él vio las puertas abiertas, él pensó,
me van a matar. Antes que vengan por mí, yo me voy a matar. Pero desde adentro, escuche, estaba oscuro, ¿eh? Yo no entiendo bien todo esto, pero yo creo que el Espíritu de Dios le dio discernimiento a Pablo. Y Pablo dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y entonces este hombre, pidiendo una lámpara, un candelero, para que lo llevaran a donde estaba Pablo, se postró quebrantado delante de Dios y dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya encontré. Ahora, ¿qué debo hacer? Así como este hombre que fue y dijo, yo no voy a perder esto, voy a ir y voy a vender todo para comprar esto. Así este hombre, ¿qué debo hacer? Díganme, ¿qué debo hacer? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo. A mucha gente le cuesta trabajo creer en Jesús. Va a decir, ¿pero por qué, Jesús? ¿Que no vale lo que yo estudié? ¿Que no vale mi dinero? Es Jesús. Es que no vale mi religión, es Jesús. Y dice la Biblia que este hombre creyó y se bautizó. Y luego, ¿saben qué hizo? Llevó a Pablo, a Silas, a su casa en la madrugada. Y me impresiona porque este hombre les estuvo lavando sus heridas en la espalda. Imagínense, se las estuvo curando, les dio de cenar. En esa misma noche se bautizó y créanme, toda su casa se convirtió a Cristo. ¿A cuánto les ha pasado eso? 3 cosas, 3 aplicaciones, 3 acciones. Encontrar el tesoro, abandonar la vida pasada, triste, vieja, sucia, sin propósito. Y después, con tanta fe, con tanto gozo. Y no lo cambio. Amados, yo no cambio por nada el gozo que siento en mi corazón. Hay un canto que dice, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Oramos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Dios, por tu amor. 3 cosas que Jesús nos dice, que cuando encontremos el gozo, que cuando encontremos el tesoro, abandonemos lo que nos estorba para que no lo tengamos. Que nada nos impida de tener la vida eterna y que invirtamos todo lo que sea posible y se refiere a la fe, seguir fieles a ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén.